Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos a esta transmisión especial de tuarco.news. A partir de hoy, en Tuarco vamos a resolver preguntas de todos nuestros seguidores y no solo las preguntas de las decisiones que tengan el gobierno, tanto las autoridades nacionales como regionales y municipales, sino también las inquietudes que tienen todos nuestros seguidores frente a las medidas que se están tomando y a la interpretación de las mismas. Hoy hemos llegado a un punto donde queremos transmitirles a ustedes este tema sobre la economía de bolsillo. ¿Y por qué queremos plantearles este tema y tener un invitado especial? Porque en este momento los trabajadores independientes, los empleados, las empresas, las mismas personas del común no saben qué hacer en este momento frente al comportamiento del dinero. Un ejemplo, los bancos están ofreciendo en este momento opciones para replantear las deudas, pero hay que tener en cuenta muchas cosas antes de tomar estas decisiones. ¿Benefician o no benefician a las personas? Ahora, es necesario, sabemos que la falta de dinero en este momento es vital y mucha gente no la tiene, pero la que la tiene, ¿qué tiene que hacer con ese dinero? ¿Lo tiene que invertir? ¿Tiene que gastar? ¿Qué va a pasar con empresas que en este momento prácticamente el gobierno no les está dando ninguna opción porque van y piden dinero en los bancos y no hay ninguna opción para pago de nóminas? ¿Cuál es la decisión? ¿Cerrar, mantener, esperar? Sobre todos esos temas, y esperamos que también ustedes nos hablen aquí a través, voy a conectarme en este momento, que nos hablen en este momento sobre preguntas que ustedes tengan frente a estos casos. Me acompaña don Fabio Barona, él es especialista en economía de bolsillo, aunque en realidad ahora es la economía, es la que tenemos que mantener. Fabio, bienvenido a esta transmisión. Bienvenido. Gracias, Wilson. Te agradezco mucho la invitación y que me des esta oportunidad de poder compartir con todas las personas que nos puedan estar viendo. Sobre todo darle un enfoque, mi especialidad son las finanzas personales y es una carrera que he hecho a lo largo de mis últimos 30 años de vida empresarial y me ha dado una experiencia importante que me permite de pronto dar consejos adecuados en esta crisis. En lo largo de mi vida empresarial me tocó vivir 3 crisis como esta. Yo salí de Colombia en el año de 1998 cuando fue la crisis del UPAC. Me fui para Ecuador pensando en que iba a encontrar un mejor futuro y llegué exactamente en el momento en que explotó la crisis de Ecuador en el año 99, que obligó a que en el año 2000 se dolarizara, y fue una crisis muy parecida a lo que estamos viviendo ahora. Y después, hacia el año 2005-2006, me fui a vivir a Estados Unidos buscando también un buen futuro después de una quiebra que tuve en Ecuador, mi segunda quiebra, y me encontré con toda la burbuja inmobiliaria y esa crisis tan fuerte que hubo hace cerca de 12, 13 años. Entonces, la recopilación de todas estas cosas es lo que me gustaría poder compartir con ustedes hoy. Bueno, Fabio, vamos a arrancar, pero antes, quienes están conectados, quiero recordarles, yo creo que entre mañana y pasado vamos a tratar de comunicarnos con la gobernadora, con el alcalde, porque también hay muchas preguntas con respecto a qué va a pasar el día lunes. Es nuestra obligación como medio decirles a ustedes quiénes pueden salir, quiénes no pueden salir, si se va a mantener el pico y placa, el pico y vida que ha dicho la alcaldía a partir del lunes, porque nos están llegando preguntas sobre eso, pero hoy vamos a hablar solamente de economía. Lo voy a tener en cuenta para preguntárselo a gobernación y alcaldía. Es necesario, pues si tenemos la posibilidad de entrevistar al alcalde, ojalá el domingo, para ver cómo se va a comportar aquí en el Valle del Cauca, sobre todo en Cali, qué va a pasar, quiénes pueden salir y quiénes no pueden salir. Eso me queda como tarea a todos los seguidores. Pero arrancamos de una manera gradual. Primero arranquemos con las personas que en este momento, que son muchos que no han llegado de los independientes. ¿Qué pasa con los independientes? Hace pocos días ya muchos tenían que pagar arriendo, muchos tenían que pagar
han ido a bancos, pero en bancos lo primero que dicen, bueno, usted tiene una deuda. ¿Qué hacer con los bancos, Fabio, cuando uno le plantea, vamos a replantear la deuda suya en la tarjeta de crédito, vamos a replantear su crédito de vivienda, vamos a replantear su leasing? ¿Qué es lo conveniente en este momento para beneficio de la economía de uno, no la del banco, porque los bancos están ganando en este momento, pero qué es lo conveniente para uno como persona? Bueno, mira, yo pienso que lo más importante es que nos coloquemos en modo desastre financiero. De pronto, lo que hoy les voy a explicar no puede sonar muy optimista, pero créanme que se está viviendo una realidad que es muy, muy interesante y que tenemos que afrontarla como debe ser. Hay una frase muy sabia que dice que debemos esperar lo peor, pero para tratar de que llegue lo mejor, pero nos tenemos que preparar para eso. He escuchado, por ejemplo, o yo soy del pensamiento que cada uno, cualquier alivio que nos estén ofreciendo es muy importante tomar. Específicamente, digamos que los bancos están ofreciendo, dependiendo de los bancos, pero la superintendencia da unas instrucciones muy claras de que por lo menos por 6 meses haya un alivio financiero y está enfocado sobre todo a los créditos de consumo, a los créditos hipotecarios. Estuve leyendo un poco, los leasing habitacionales no están regulados exactamente con esos alivios porque se consideran rentas. Entonces esos están dentro de otro rubro, pero están también estudiando las posibilidades de ver cómo lo alivian. Yo pienso que uno debe tomar los alivios, es lo que yo estoy haciendo, independiente de que yo en este momento tenga dinero con que pueda pagar las cuotas de mi crédito. Y esto es un poco polémico, pero lo quiero explicar por qué. En estos momentos la crisis apenas está empezando. Es cierto que apenas llevamos cerca de 30 días que nos han parecido muchísimo tiempo, pero debemos estar preparados para vivir una crisis que va a tomarse por lo menos un año o un año y medio, y me refiero solamente a la crisis del coronavirus. Pero la crisis del coronavirus es apenas la punta del iceberg de todas las consecuencias que va a tener este desastre económico, porque el coronavirus no fue sino una disculpa o una cosa que llegó muy inadecuada en un momento muy que no era, pero no es la generadora de la crisis. Si no hubiera llegado el coronavirus, de todas formas, la crisis mundial iba a reventar, porque primero estamos terminando un ciclo de economía y esto ya se veía venir, pero el problema es que el mundo entero está demasiado endeudado. De la última crisis de los 12 o 13 años anteriores, del 2008, no aprendimos nada. Y todo este bonanza que se veía en teoría, que veíamos que la economía de Estados Unidos iba perfecta, todo fue una economía falsa, donde lo único que se estaba haciendo era imprimiendo más dinero y generando más deuda. Eso en términos, digamos, coloquiales, significa que si en nuestras finanzas personales nosotros lo único que hubiéramos hecho fue tomar deudas y tanto préstamo que nos fueran ofreciendo lo íbamos tomando, con una diferencia muy grande, y es que los gobiernos han sido muy irresponsables y ellos sí tienen algo que nosotros no podemos hacer, es que cuando a nosotros se nos acaba la plata, nosotros no podemos imprimir plata, pero ellos lo pueden hacer. Entonces, resumiendo todo esto, lo que he escuchado, por ejemplo, tengo amigos que me dicen es que yo no tengo ninguna necesidad de tomar un alivio, por ejemplo, en un crédito hipotecario ahora, de una propiedad que puedan tener alquilada o de la propiedad donde estén viviendo. Pero créanme que con la experiencia que tengo en crisis, si no lo están necesitando ahora, lo van a necesitar después. El gobierno Fabio, está ayudando, sí, señor. eh, pues aquí ya comienzan a llegar como preguntas. Y la gran preocupación de todos es cuándo nos vamos a reactivar económicamente. Y creo nosotros tuvimos una conversación previa y hay unos sectores que van a tardar más. Entonces, por ejemplo, nos han dicho, los peluqueros gradualmente, bueno, podrían. La vaina del espectáculo fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir. Los estadios, los restaurantes donde no van a estar, según el presidente, más de 10 personas, ¿no? ¿Cómo va a tener un restaurante sin gente? Entonces, cuando uno entra a pensar como un propietario de un establecimiento, bueno, dice, ¿yo no qué hago? O sea, ¿qué recomendación le puedo hacer? ¿Cierro, espero, pido crédito, de pronto la plata se acaba? ¿O cuál es el ejercicio financiero que tiene que hacer
para poder tomar una decisión? Mira, cuando estamos en modo desastre financiero significa que tenemos que enfocarnos primero en nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien, no vamos a poder responder por las demás personas o por nuestra familia o por nuestros empleados, etcétera. Me parece un poco contradictorio y bastante triste ver, por ejemplo, que el gobierno ha ofrecido estos alivios del pago de nómina, de financiarte, de prestarte, de servir de garante para que los bancos le puedan prestar a los empresarios para que los empresarios paguen la nómina de los próximos 3 meses. Pero eso es un préstamo. Pero también me parece contradictorio si yo tengo un negocio como un restaurante, como un bar, como una peluquería, como todos estos, un gimnasio, que son negocios que ya sabemos porque se está viendo en todo el mundo y el presidente ya lo ha insinuado, que son negocios que no se van a reactivar hasta que no haya una vacuna o un tratamiento para el COVID-19. Eso significa que como mínimo va a tardar entre 1 año y 1 año y medio. Entonces yo me hago la pregunta, si yo tengo uno de estos negocios, ¿qué sentido tiene para mí irme a endeudar para yo pagar y sostener una nómina por 3 meses sabiendo que las consecuencias van a ser al final que tengo que entregar mi local y que tengo que cerrar mi negocio porque me voy a reventar? Entonces, es un problema complicado porque yo sé que eso genera un impacto social muy grande, pero sabemos que es que definitivamente vamos a llegar a eso. Entonces, ahí es donde yo digo, si yo fuera dueño de un negocio de este tipo, yo sinceramente no dudaría en tomar una decisión rápida, cerrar mi negocio y tratar de salir lo mejor librado posible. Pero recuérdate que hay arriendos, hay que liquidar empleados, hay que pagar una cantidad de gastos que no son puntuales. Si yo me retiro de un arriendo, tengo que pagar un destrate, si liquido a un empleado, tengo que pagar unas indemnizaciones, etcétera. Entonces la situación no es fácil. Por eso digo yo que tenemos que prepararnos para lo peor y aquí cada día que pasa vale mucho dinero. Tú sabes que cuando uno tiene una empresa o tiene un negocio, los gastos de ese negocio diario son tan grandes y si yo me demoro 1 semana, 2 semanas en tomar una decisión, pues eso es como una bola de nieve. Entonces, lamentablemente, yo no veo una posibilidad muy grande frente a ese tipo de negocios. Vemos mucha gente desesperada en este momento porque dice, yo he sido cliente de un banco toda la vida, ahora necesito una plata para salvar mi empresa. Uno podría presionar a los bancos de alguna manera para que, miren, porque ellos sí están sacando el lucro frente a toda esta crisis, o sea, no sé, usted es el que entiende de finanzas, pero uno podría entender que quienes más se han beneficiado de esta crisis son los bancos, pero la gente podría salir a exigirle al gobierno que le coloquen atención, no que diga, sí, son unas ratas, que ni siquiera, pero sino que sean acciones verdaderas, porque una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que le dicen los bancos cuando uno va a pedir. ¿Y eso qué genera? Si un empresario, pues no le prestan, entonces ¿cuál va a ser la decisión? Despedir a la gente. Y entonces el efecto dominó va a ser peor para el país. Y no es un problema solamente de Colombia, sino de todo el mundo. ¿Cómo podría ser uno como ciudadano, como empleado, como propietario de una empresa, presionar al gobierno para que no queden como tan callados los bancos frente a esta necesidad que hoy, en este momento, sí es que nosotros queremos que nos arropen los bancos de todo ese beneficio que han tenido por años? Pues mira, Wilson, lamentablemente o afortunadamente nosotros vivimos en una democracia, vivimos en un sistema capitalista en el cual el gobierno no puede intervenir los bancos. Y tenemos una gran debilidad, por ejemplo, comparado con países como Estados Unidos, es que en Colombia no existe banca pública fuerte, porque la banca pública es la que sirve para hacerle contrapeso a la banca privada. De hecho, alguien hacía una propuesta en estos días que me parecía muy interesante, que decía, bueno, entonces si los bancos no quieren prestar y no los pueden obligar, porque mira que el presidente a través de la superintendencia lo que les dijo, doy orden de que generen alivios, pero cuando les va a prestar los bancos de segundo piso, que son los bancoldes y todos estos a través de los cuales se dan las líneas de créditos, pero que ellos no pueden llegar directamente al consumidor, tienen que usar la banca comercial o la banca privada. Y la banca privada dice sencillamente, no, nosotros no asumimos el riesgo y nadie los puede obligar. Entonces, desde ese punto de vista,
mira que tiene mucho sentido lo que te estaba diciendo ahora. En las crisis, todo el mundo mira por sus propios intereses. En estos días escuchaba yo al presidente de Asobancaria, no sé si se llama presidente, y él decía eso, él decía es que está bien, todo el mundo denigra de los bancos y todos nos acusan, pero es que los bancos también tenemos unas señales, no, unos indicadores que tenemos que cumplir. Y si nosotros nos desbordamos de eso, nos pueden intervenir la superintendencia. Entonces, todo el mundo mira sus intereses y el banco se mira como lo que es, como una empresa. Ahora, ¿estoy de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, porque es que en esta crisis todos estamos perdiendo, menos los bancos. Porque cuando al banco le dicen de un periodo de gracia, él lo que está haciendo es trasladando su cuenta por cobrar hacia el final del crédito, pero él no está perdiendo. En cambio, uno sí pierde ingresos, la gente normal pierde sus negocios, pero el banco no quiere perder nada. Entonces, Bueno, al final estamos por nuestra cuenta, ¿me entiendes? Porque al final nadie nos va a rescatar. vamos a recomendaciones puntuales de la gente. Resulta que yo tengo una tarjeta de crédito. Compré mi casa y tengo un crédito de vivienda. Los bancos en este momento nos están diciendo que nos están dando unos alivios, pero primero le está metiendo un veneno. No sé si estoy en lo cierto. Y le dicen, a usted le vamos a refinanciar. Y uno muchas veces no tiene en cuenta esos intereses. ¿Qué recomendación hay cuando uno lo llame a un banco o si uno va a llamar a un banco para poder tener algo que uno pueda ganar de alguna manera, saber con qué base de intereses o cómo lo podría recuperar? Si de pronto ese espacio de gracia que están dándole de 3 a 6 meses, pues más bien lo deja de pagar, pues no lo va a dejar de pagar porque ya ha hecho un acuerdo y lo que hace luego es le hago abona capital y me gano algo. O sea, ¿cómo es ese mecanismo financiero para ejecutar? Mira, los bancos te están ofreciendo el alivio, ¿correcto? Tomar el alivio significa seguir las órdenes del gobierno. La pregunta que yo me hago es si el gobierno por medio de la superintendencia no se los hubiera ordenado, estoy seguro que los bancos no nos hubieran ofrecido un alivio. Entonces, yo por ejemplo, en uno de mis bancos, que tengo un crédito hipotecario, yo llamé y dije, me quiero acoger al alivio que me está ofreciendo el gobierno. Entonces ahí mismo me dicen, sí, claro, pero mire, es que tenemos esta opción para refinanciarlo, para modificar la deuda. Digo, no, yo no quiero eso, porque una cosa es que el banco refinancie y te extienda los plazos. Por ejemplo, los leasing los estaban extendiendo, si estaba a 20 años, te los extienden a 30 años. Ellos no quieren perder nada. Entonces yo le dije al banco, no, yo no quiero refinanciar, yo quiero acogerme al alivio, al periodo de gracia que me está dando el banco. Y mira qué interesante, entonces ellos me lo aplican y me mandan un email en el cual yo tengo que aceptar lo que ellos están diciendo y me dice, en vista de que usted no aceptó la propuesta que le hizo el banco, le estamos dando como el alivio ese que ofreció el presidente. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay que tener mucho cuidado porque los bancos lo enredan a uno. Yo estaba viendo otro banco, por ejemplo, que uno de los alivios, que no me parece un alivio, me parece un abuso, es decirle a las personas que el saldo que tengan de tarjeta de crédito se los van a diferir automáticamente a 48 meses con las tasas de interés promedio que venían pagando. Eso es ser muy oportunista. Eso no es un alivio. Entonces hay que reconocer muy bien entre lo que es un alivio y entre lo que es una financiación que quiera hacer el banco. ¿Cuál es la diferencia? Que en el alivio, según las instrucciones que dio la superintendencia, nosotros no debemos pagar más de lo que realmente pactamos, ni se deben generar más intereses, ni intereses sobre intereses, nada de eso. Simplemente es correr esas 3 cuotas o esas 6 cuotas hacia el final del crédito. Entonces, ahí es donde viene el punto de lo que estábamos hablando. Mira, hay personas que no tienen necesidad de tomar un alivio de un crédito hipotecario ahora. Pero yo te digo, en modo desastre, al gobierno se le va a acabar el dinero. A los empresarios se les va a acabar el dinero porque este cuento es largo. Más adelante lo vamos a necesitar, pero está bien, si tienes una cuenta bastante abultada y crees que puedes aguantar, pues entonces juégatela al revés. No pagues, acógete al alivio, ahorra esas 6 cuotas del crédito hipotecario, por ejemplo, que no pagaste durante esos 6 meses y al final del alivio, vete con todo ese dinero que ahorraste y haz un abono a capital.
Yo hice un ejercicio en un crédito hipotecario que tiene 2 años de vida y es a 15 años. Y con haber hecho el abono a capital de esas 6 cuotas, se me rebajaba 18 meses perdón, 18, era como 18 o 12 meses de pago de cuotas, es decir, lo pagaba en 162 cuotas y no en 180 cuotas. Y eso significa un ahorro grandísimo. ¿Por qué razón? Porque estás yendo con ese dinero que tienes ahí guardado para después abonárselo todo a capital y eso va a representar un alivio grandísimo en el crédito. Pero ese es como el plan B, porque estoy casi seguro que dentro de 6 meses vamos a necesitar ese dinero, porque el aguante es largo. Y otra cosa que es muy importante y me parece que debe ser conciencia de todos es que los que podemos, de alguna forma, siempre tenemos que adoptar 1, 2 familias y tenemos que ayudar a las personas que no pueden, porque también entiendo que hay gente que no tiene opción, que hay gente que son independientes y que si no salen a trabajar en el día a día, pero nos tenemos que unir todos y tenemos que tratar de mantener la economía corriendo. Mira lo que sucedió en estos días. Una persona, una señora que vende chontaduros y que ha sido de estas vendedoras de chontaduros de toda la vida, alguna persona la asesoró y le dijo, venga, ¿por qué no mandamos un mensaje por WhatsApp? Y le redactó un mensaje muy bueno comercialmente por WhatsApp, diciendo, yo soy la señora tal que llevo tantos años vendiendo, todo el mundo me conoce, les ofrezco este paquete de 20,000 pesos y este de 30,000 pesos de chontadura a domicilio. Oiga, eso fue en 2 días, la señora no ha podido cumplir 919 pedidos, tiene represados la señora. ¿Qué quiero decir con esto? Que las crisis en últimas nos obligan a que nos reinventemos. Y existen, mire, estoy hablando de una señora que vende chontaduros, 900 pedidos equivalen por lo menos a 3,000 chontaduros. Y esos fueron pedidos de 2 días. El problema de la señora ya es logística para entregarlos. Entonces, a eso me refiero. Tenemos que dejar de pensar ya en quién nos va a rescatar porque nadie nos va a rescatar. Tenemos que enfocarnos en cómo nos vamos a reinventar entre todos y cómo nos vamos a ayudar los que podemos, ayudar a las personas que de pronto no tienen las mismas facilidades. Yo soy muy partidario en eso que te dices de reinventarnos, pero para muchos no es fácil. Además, porque esta cuarentena nos ha llevado mucho, hablando de economía, dice, bueno, yo tengo una oficina, pago el arriendo, y a veces uno se pega mucho de lo que tiene y dice, no, para dejar mi negocio, pero hay momentos donde uno debe tomar una decisión porque primero se necesita liquidez en este momento, porque sabemos que ahorita puede haber plata, pero más adelante, porque la situación no es solamente en Colombia, sino en el mundo, va a haber falta de dinero, Fabio. Mira, lo que estamos viviendo precisamente en este momento, esta gran crisis, y se venía anunciando hace un par de años, era una crisis de liquidez. Exactamente esa es la crisis mundial que se está viviendo. Y la crisis de liquidez significa que no hay plata para tanta gente. Y eso tiene una explicación muy sencilla. La deuda del planeta es 322%, algo así. Son como, en plata, el planeta debe 255,000 millones de dólares. Y lo que el planeta está produciendo en un año son 87,000. Eso significa, pues, para que me entiendan, que si yo tuviera en mis finanzas de mi casa, yo estuviera debiendo 362 millones de pesos y apenas tuviera 87 para cubrirlos. El planeta está quebrado. El planeta llegó a un número tan grande de deuda y sigue incrementándose la deuda de una manera impresionante. Entonces, esto es una crisis de liquidez en este momento. ¿Qué va a generar? La segunda gran crisis que viene después del coronavirus va a ser la crisis de deuda. Porque miremoslo de este tamaño. ¿El gobierno qué está haciendo? El gobierno está tratando de ayudar en esta cuarentena, de ganarle tiempo al coronavirus, entonces eso implica que tiene que ayudarnos a todos a través de los bancos, a través de los subsidios, a través del bono solidario, de la devolución del IVA, etcétera. Eso es como si yo en mi hogar estaría utilizando todos los cupos de la tarjeta de crédito, tomando todos los sobregiros, los créditos rotativos, deuda, 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 deuda. Hace poquito el ministro de Hacienda habló de la reforma tributaria
y obviamente el mismo presidente le dijo que era inadecuado porque en este momento estamos en modo deuda. Pero va a llegar un momento en que toda esa deuda que el gobierno está adquiriendo es como cuando nos llega el recibo de la tarjeta de crédito, la vamos a tener que pagar. El gobierno dice a las empresas, yo los voy a garantizar a ustedes en el 90% de la deuda. Es decir, yo como empresario voy y el banco me tiene que prestar para pagar la nómina porque mi fiador es el gobierno con el 90%. Resulta que cuando llegue el momento de pagar esa deuda, muchas empresas ya no van a existir. Entonces van a decir, venga, papá gobierno, que usted fue el fiador, págueme. Y es que el gobierno tampoco va a tener dinero. Y todo ese dinero que el gobierno está pidiendo, que lo está pidiendo al exterior también, va a tener que pagarlo en algún momento. Y el gobierno después va a decir, es que no tengo con qué pagar. Y entonces el Fondo Monetario, si me entiendes la cadena, nadie tiene con qué Sí, pagarle a nadie. Y yo pienso que en lo que va a desembocar todo esto es en una condonación o en una reestructuración del sistema financiero como lo hemos vivido. Yo creo que vamos a volver a la época como fue hace 40 años, en que cada peso que teníamos estaba respaldado y el gobierno después va a decir, antes decían pesos oro, significaba que si el banco salía 1.000 millones de pesos a la calle en billetes, era porque esos 1.000 millones estaban respaldados por oro. Hoy en día eso no está respaldado por nada. Eso es tan similar como si yo me voy con un billete de 50.000 a una fotocopiadora a sacar copias. Eso es lo que el gobierno realmente hace cuando genera deuda. Entonces, la iliquidez que estamos viviendo en este momento va a ser terrible. Y yo en mi programa y en mi enfoque de finanzas personales, yo tengo un enfoque que se llama los 3 usos del dinero y siempre he hablado que la columna vertebral de una buena salud financiera es la liquidez. Que la liquidez o lo que yo llamo el fondo de reserva es el equivalente al sistema inmunológico financiero. Las personas que de pronto tienen unos ahorros han logrado o hemos logrado soportar esta crisis mejor que los que no tienen ahorros. Y los que no tienen ahorros es porque tienen un sistema inmunológico muy débil. Entonces, por eso se hace importante y de ahí viene el tema que hablábamos hoy de poder colocar tu dinero en cuarentena. Yo quiero invitarlos, pues porque tengo un método que se llama el método X8, que no se los puedo explicar por razones de tiempo, pero pueden entrar a un link mío que es www.finanzassinmisterio método X8. Y ahí pueden descargar un video para que aprendan de ese método. Esto es para las personas que usan tarjetas de crédito. Les voy a enseñar cómo colocar su dinero en cuarentena, entendiendo la cuarentena. La cuarentena es un método que usan los países para poder ganarle tiempo al coronavirus para que no nos enfermemos todos al tiempo y no colapse el sistema financiero, el sistema de salud. Ese mismo concepto lo quiero aplicar a las finanzas diciéndote que entre más puedas tener en cuarentena tu dinero, es decir, entre más tiempo puedas tener tu dinero en el banco, más le vas a ganar el tiempo al posible colapso que vas a tener por toda esa cantidad de gastos que siguen corriendo, pero que no vas a poder soportar porque tus ingresos están afectados o simplemente te quedaste sin trabajo. Entonces, ese es un método. Todo lo que nosotros podamos utilizar como alivio o para mejorar el flujo de caja, es decir, todo lo que yo pueda pagar después, todas las cuentas que yo pueda estirar en el tiempo, me van a ayudar para poder soportar más esta crisis. bueno, es que este tema social en Colombia es muy difícil. Hay unos que tienen dinero, otros que no tienen dinero, están a la espera. Si me gano un salario mínimo, trato de entender lo que nos estás explicando. Me gano un salario mínimo. En este momento en las viviendas pues hay básico como la alimentación, los servicios públicos que por supuesto han subido en cantidad, que ojalá haya un movimiento nacional porque los servicios definitivamente ha sido en este momento un descaro por los recibos que nos han mandado. Pero entonces uno tiene que hacer economía de familia. Entonces, ahora, si antes gastaba en restaurante, en transporte, ahora voy a dejar esto y lo que entiendo es que voy a guardar 200.000 pesitos en el banco o en alguna parte porque va a haber un momento donde no va a haber plata, me quedo de pronto sin trabajo, pero esos 200.000 pesos se me pueden representar más adelante porque va a llegar el momento que no va a haber plata y que la situación económica va a explotar.
esta es la gran burbuja económica en el mundo. Exacto, así es. Yo pienso que mira, y mira que es curioso y no solamente aplica para una persona o familias que ganen el mínimo. Hace poco conocí un caso en estrato 6, ya 3 familias, 3 parejas se unieron para alquilar o rentar un apartamento donde van a vivir las 3 parejas. Y eso es lo que pienso puede ser una muy buena opción. Tenemos que empezar a tener mucha colaboración en la economía. Ya si yo no puedo sostener una casa solamente, unámonos varias familias y compartamos gastos. Ahora, tenemos que salir de todos los gastos tóxicos que podamos tener o de todas las deudas que sabemos que no nos están agregando nada. De hecho, la cuarentena nos ha ayudado a familiarizarnos con ese concepto porque hemos aprendido a vivir con poco, ¿no? Ahora ya uno dice, la ropa está toda colgada en el closet, todo el día andas en lo más cómodo, no tienes que salir a gastar. Bueno, hemos aprendido muchas cosas y también este periodo que está pasando, pues para muchas familias, porque yo entiendo que hay otras familias que son menos favorecidas, pero lo que te estás ahorrando hoy en día en gasolina, lo que te estás ahorrando en el transporte, lo que te estás ahorrando en las salidas que tenías a restaurantes, a cine, en diversión, más el alivio que te está dando los bancos, eso está permitiendo de verdad que tengas un alivio en tu flujo de caja y puedas prepararte para que lo poco que estés gastando ahora te genere un excedente para que te ayude a soportar dentro de 6 meses o no sé cuánto tiempo será el pulmón financiero que pueda tener el gobierno para seguirnos ayudando. Pero definitivamente ni el gobierno ni los empresarios tienen un cajero electrónico que puedan saque y saque y saque y van a venir tiempos fuertes. Entonces, si nos va a tocar salir de bienes que de pronto no están siendo productivos, de pronto el carro que compramos o la moto que compramos, o si tenemos 2 motos en la casa, pues nos vamos a quedar con una, pero estamos en modo emergencia económica. Esa es la Me están, opción que yo veo. me están pidiendo mucho aquí que repitamos el link y al final lo vamos a colocar también como en los comentarios resaltados para que lo repitamos, por favor. Bueno, mira, el link es www.finanzassinmisterio finanzasinmisterio.com/método X8. Ahí, cuando ustedes lleguen, él les va a pedir el correo electrónico y el nombre para permitirles descargar el video. Es un video de 20 minutos donde les enseño un método muy interesante. Y el correo es importante tenerlo porque voy a lanzar en estos días una serie de cursos de finanzas personales, mini cursos, donde te voy a enseñar cómo manejar el dinero, cómo generar un presupuesto, cómo empezar a controlar tus gastos, cómo enfocarte en mejorar tu fondo de reserva. Entonces va a ser muy interesante y a través de ese correo es que nos vamos a poder comunicar para poder decirles a todos pues cómo es qué es lo que vamos a hacer. Hay que aprovechar todo este periodo de cuarentena para estudiar, para prepararnos, para hacer un análisis de por qué estamos en la situación que estamos, que es muy curioso. Las crisis económicas se repiten cada 10 años y cada 10 años pasa conceptualmente lo mismo. Lo que pasa es que esta vez el tema es bien complicado porque se armó la tormenta perfecta. Si no hubiera habido pandemia, estaríamos viviendo una crisis y una recesión también fuerte, pero la pandemia lo que hizo fue que nos dejó con el sistema económico paralizado. Entonces, nadie que esté vivo en este planeta ha vivido una situación como la que estamos viviendo. Por eso hay tanta incertidumbre. Si no existiera el COVID-19 en este momento, seguro que los consejos que les podría estar dando serían de mucha más certidumbre. Pero en este momento es que nadie sabe lo que va a pasar y las cosas se pueden poner aún peores, se van a colocar aún peores. Por eso es que tenemos que enfocarnos en vivir con lo menos posible y en tomar decisiones muy rápido, porque si nos demoramos, el taxímetro sigue corriendo. Sí, porque uno está como con la esperanza, no voy a esperar a ver qué decisión viene, pero el gobierno nada que afloja y uno se le van pasando los gastos cada mes. Y acá aquí una pregunta de Mauricio Villán que me llama mucho atención. Dice, por favor, pregunte qué sucede si los bancos quiebran en el país. ¿Podrían quebrar los bancos de alguna manera? Mira, el sistema financiero
Claro, en el 98, cuando estalló lo del UPAC, el sistema financiero quebró. Cuando yo estuve en Ecuador, el sistema financiero quebró. Cuando estuve en la crisis de Estados Unidos, el sistema financiero quebró. Pero ¿qué pasa? Al sistema financiero siempre lo termina rescatando el gobierno a través de nuestros impuestos. Entonces, los bancos, ahora, es muy diferente tener tu dinero en un banco pequeño que en un banco grande. Normalmente los bancos pequeños son los primeros que mueren en las crisis y pueden suceder dos cosas. Normalmente lo que sucede es que los bancos grandes los absorben, pero de que el sistema financiero va a colapsar, yo no tengo la menor duda, porque esto es un cuento de largo plazo. Recuerden que hace en el 98, cuando colapsó el sistema financiero, lo que pasó fue que nos colocaron un impuesto, que es el famoso impuesto, en aquel entonces era el 2 por mil, que luego se volvió 4 por mil, y fuimos nosotros los que lo rescatamos. Y eso va a pasar. ¿Por qué razón? Porque no se puede permitir, ningún país puede permitir que el sistema financiero colapse. Porque si el sistema financiero colapsa, hemos dicho, empaque y vámonos, colapsa el país por completo. Entonces Y tenemos, como les decía, esa podría ser la razón que los bancos están amarrando tanto la plata y no prestarlo para no quedar líquidos. los bancos cuidan sus intereses, obviamente, ellos se tienen que manejar como empresas, pero también existe, es algo como decía el presidente, que él no es amigo de satanizar los sectores. No quisiera yo entrar como en esa discusión, pero es que pensemos, o sea, cuando empezó esta crisis y estamos necesitando de los bancos estaban metiendo una demanda para no pagarle, creo que eran 2 billones o no sé cuánto dinero por un impuesto que colocó el gobierno para poder que la economía saliera adelante. O sea, Lo recuerdo. los bancos, mejor dicho, si nos esperanzamos en los bancos estamos mal. Ahora, esto también sirve porque hay bancos de bancos, hay bancos, yo trabajo con varios bancos y tengo bancos que me han llamado y que han mostrado la preocupación. Bueno, no me han llamado, han escrito, usted qué necesita, pero hay otros bancos que definitivamente buscan es abusar de las personas y uno tiene que ser muy consciente Y no de es eso. solamente ahora, por ejemplo, Cairo López Lermi, donde dice, los bancos como Colpatria, en cuanto a créditos de vivienda, esperan que las propiedades bajen de precio para que te contacte un abogado del banco y te mande a uno de los especialistas en remate y tu propiedad quede costando cero. Eso va a pasar, que muchos negocios que van a quebrar o van a vender oficinas o van a vender casas, o esa economía se va a presentar, que van a bajar Claro, mucho las cosas, y no es solamente los que, bancos, sino todo el mundo va a aprovechar de esta crisis. mira, por eso siempre se ha hablado es que ojalá fuéramos juiciosos. Yo sé que hay situaciones muy fuertes que se están viviendo ahora. Yo las viví en 3 oportunidades de mi vida que me llevaron a 2 grandes quiebras. Ahora estoy un poco más preparado porque yo sabía que esta crisis iba a venir. Muchas personas lo sabíamos. De hecho, yo lo he explicado en mi canal y se lo explico a mis alumnos, pero las personas no aprenden de eso. Entonces, este momento es muy importante y pensemos la lógica de cómo funciona todo. Mira, ahora muchas personas se van a quedar sin trabajo, muchos locales van a cerrar, ¿no es cierto? Y esos locales que van a cerrar van a pasar mucho tiempo en que los vuelvan a alquilar. Si son restaurantes, hay lugares especializados que son patios de solamente de comidas o que son ese tipo de negocios van a entrar en muchas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a entrar en un problema donde las personas van a empezar a perder las propiedades, pero eso también va a ser una gran oportunidad para las personas que tengan el dinero. Por eso, en este momento lo más recomendable es no invertir. El consejo mayor que le puedo dar a la gente es olvídese de ganar. En estos momentos no podemos pensar en ganar, estamos pensando es en sobrevivir. Ni siquiera las empresas que están vendiendo mucho ahora por las circunstancias pueden pensar en ganar. Esas personas o esas empresas lo que están haciendo es ganándole al tiempo. Me refiero si tú vendes alimentos o si de pronto tienes los domicilios, etcétera. Puede que estés ganando mucho ahora, pero cuando la economía se contraiga y entremos no en una recesión, sino en una depresión, vamos a tener problemas y ahí es donde esas empresas
van a decir, ok, todo ese dinero que gané era para poder soportar lo que viene. Entonces, quitémonos de la mente ganar. Ahora estamos en modo sobrevivir. Una buena pregunta que hace Juliet Chaco Mosquera, y gracias por estar muy conectada, al igual que Yamil Alzate. ¿Qué pasa con estos ahorros si el banco quiebra? Los bancos tienen, bueno, hay los depósitos, aquí se llama el FOGAFIN, creo que es el Fondo de Garantías. Eso Fondo Nacional de normalmente, Garantías. correcto, los bancos normalmente o el sistema financiero tienen un fondo al que estamos aportando a través de impuestos, creo que es, donde nos garantizan hasta 50 millones de pesos por cuenta aquí en Colombia. Es decir, que si los bancos quebraran y se perdiera mi plata, ese fondo que es como un seguro me responde hasta 50 millones. Si yo tengo 100 millones o tengo 55, no me van a responder por sino hasta 50, ¿ok? Pero también eso de los fondos de garantías y todo eso también es muy complicado porque yo viví la crisis de Ecuador y en la crisis de Ecuador también había un fondo creado para eso. Pero cuando el dinero se acaba, ¿me entiendes? Entonces, si los bancos llegaran a quebrar, existirían otra forma de recuperarlos como lo expliqué ahora, pero solamente te van a responder hasta 50 millones en Colombia. Ojo, que sean en depósitos de cuentas corrientes, de cuentas de ahorros, de pronto CDTs, pero si tú tienes un dinero en una fiducia o tú tienes un dinero en un fondo de inversión, esos fondos siempre te lo advierten y está en la letra chiquita, ese dinero tú tienes riesgo de perder capital. Solamente los bancos con depósitos, que cooperativas y todo eso, mucho cuidado, tiene que ser con bancos y solamente en depósitos para que haya eso. O sea que la recomendación es tener poquita o qué tipo de banco. ¿Tener qué? Tener poquita plata en el banco o qué banco sugieren, bajo qué nivel. Pues mira, yo pienso que los bancos grandes, o sea, yo tengo en bancos grandes, de hecho que uno cómo puede diferenciar un banco grande para no dar nombres, pero por ejemplo los bancos grandes de una te están ofreciendo 6 meses de alivio, mientras que los bancos pequeños te dicen no, te ofrezco 2 y no te ofrezco de pronto congelarte todo, sino que te voy a bajar al 50% la cuota de los intereses, porque ellos ayudan en la medida de sus posibilidades. ¿Me explico? Entonces, Sí. yo no soy tampoco del pensamiento de paniquearme y de ir a sacar toda la plata del banco, porque al final es peor la seguridad de andar uno con el efectivo guardado en la casa, etcétera. Y no estoy hasta ese punto de pensar que, yo pienso que si el dinero está en un banco, tenemos una ventaja muy grande también. Esta crisis toma al sector financiero en muy buena posición, porque el sistema financiero venía de una racha muy buena y los toma con muchísima liquidez. Entonces, ellos pueden aguantar bastante, ¿ya? No soy tan pesimista de decir, esto se va a quebrar, hay que sacar, entremos en pánico, no. Pero sí tenemos que estar muy pendientes de todo lo que está pasando, porque como te digo, esto apenas está empezando, Wilson. Entonces, Sí, hay que prepararse y aprender un poco de las consecuencias y leer mucho. Ver claro. videos en YouTube. Hay mucha información. ¿Tú tienes videos? ¿Tienes videos en YouTube que lo podamos ver? Sí, yo tengo, mi canal se llama Finanzas sin Misterio. Y Bueno, ahí se pueden Finanzas y ver Misterio Finanzas sin lo voy a Misterio ver. y en Facebook también. Ajá. Bueno, Y, uh-huh. bueno, hay un tema que preocupa, es uno ve el gobierno derrochando plata que le dan familias en acción, jóvenes en acción, hasta muertos, que decían con todo esto de estos bonos solidarios, regala mercado, mejor dicho, yo no he visto tanto derroche en mi vida como ahora. Y eso no va a ser gratis. Eso nos pasó cuando el tema de los bancos tenía sus problemas el sector financiero y nos abrocharon primero el 2 por mil, luego 4 por mil. Podría subirse ese por mil, no sé si al 6, al 10, más adelante. Y la reforma, como tú dijiste, la reforma tributaria, porque es que uno dice, no, es que en este momento tiene el Fondo Nacional de Garantías, pero resulta que la persona que le sirvieron de garante no pagó. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Y el gobierno no va a perder. Entonces, existe en este momento, si nos visionamos como ciudadanos, la posibilidad que nos aumenten ese 6, el 8, el 10 por mil,
y una reforma tributaria como tú lo has dicho. Pero es que miremoslo así. Mira, aparte del coronavirus, aparte del problema mundial tan tenaz que estamos viviendo, lo otro que se juntó para la tormenta perfecta fue el petróleo. Y en esto hay algo que yo sé que muchas personas que me están escuchando dicen, ay, pero es que a mí qué me importa lo que pase en Estados Unidos o lo que pase en China. Lamentablemente todo influye. Todas las crisis, estas grandes depresiones y recesiones se forman en Estados Unidos, se forman en la China y acá terminamos sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene el problema, los ingresos del gobierno son del petróleo. Creo que Colombia depende como en un 70% de sus ingresos del petróleo. Eso significa que eso es como tu sueldo. Digamos que si yo vendo 1 millón de barriles de petróleo y el petróleo está a $40, entonces me entran 40 millones, el sueldo del gobierno, del país. Pero si el petróleo baja a $15, ya no me estoy ganando 40, sino que me están entrando 15. Y cuando se hace un presupuesto, supongamos, con petróleo a 40. Entonces yo digo, me voy a gastar 40 millones y apenas me entran 15. O sea, las cuentas no cuadran. Es tal cual como sucede en tu economía familiar. Entonces, ¿qué sucede? Si se acaba ese dinero, nosotros tenemos que salir a buscar otras fuentes de ingreso. Y si esas fuentes de ingresos no provienen por las importaciones, porque el mundo está paralizado en este momento y las economías están deprimidas, entonces, ¿qué va a tocar hacer? Impuestos. Al final, pero entonces por eso el presidente ahora, y no solamente aquí en Estados Unidos, todos los gobiernos saben que en este momento están en gaste y endeúdese. Ahorita está como nos va a tocar a muchos. De pronto vas a usar la tarjeta de crédito hasta el tope. Si tenías un crédito de libre inversión, lo usaste. Si tenías un crédito rotativo, así, porque en este momento dice, a mí lo único que me importa es la comida para mi familia. Después Dios proveerá, después veremos cómo vamos a pagar. Entonces, yo sí estoy seguro, por eso les digo, lo que viene después de esto es lo peor, porque viene ya cuando empiezan a llegar todas las cuentas. Cuando los empresarios que van a pedir ahora dinero para poder sostener las nóminas, acuérdense que el garante, el codeudor es el Estado en el 90%. Ellos, muchos no van a sobrevivir sus empresas. Entonces no le van a poder pagar, entonces el banco le va a decir, venga, el codeudor es usted. Y resulta que es que el gobierno dice, pero es que a mí no me está entrando plata, y entonces como ya no me está entrando plata, entonces a mí ya no me van a prestar el Fondo Monetario, y si no me van a, y empieza todo eso. Entonces al final todos nos vamos a quedar sin plata y endeudados. Por eso digo que hay que ser muy mesurados. En Ecuador a mí me tocó vivir no el 4 por mil, sino el 8 por mil, que era casi el 1%, es decir, el doble de lo que estamos haciendo acá, y por muchos años, porque al final, y los gobiernos serán muy creativos en colocarnos los impuestos, y ustedes ya saben que los impuestos pues normalmente no van a ser los bancos. Uno dice, si los bancos ganaron 15 o 16 billones, no sé cuánto fue el año pasado, hombre, pues que dijeran, vamos a ayudar y no nos vamos a ganar 16, ganémonos 5, pero a ellos no los tocan. Sí. Entonces es muy complicado. Quiero aquí responderle a Miguel Andrés González, que dicen, oiga, esta es la reforma tributaria. No lo digo porque hay que hacerlo. Lo que digo es que nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy atentos porque tenemos congresistas, tenemos gente que tiene que velar es por el beneficio del ciudadano. Y lo que menos esperamos es una reforma tributaria. Se van a amparar, como dice Fabio, más adelante en meternos impuestos. Entonces, lo que se están gastando ahora, luego nos lo van a cobrar y nosotros tenemos que ser muy vedores a lo que viene. Acá me dice también Aura María, han llegado muchas preguntas, Fabio, y me gusta que esté un grupo, no es en la cantidad de gente, pero la gente que está aquí, sí, sí es mucha, sabe para dónde va, qué es lo que quiere. Por ejemplo, me dice Aura María, ¿qué puede pasar con las aseguradoras? Por ejemplo, mi pensión es por medio de una aseguradora. Y la otra, ¿me escuchas, Fabio? Sí. Y la otra dice, si el Banco de la República empieza a imprimir billete, ¿pasaría lo mismo que Venezuela? Lo hace Mauricio Millán. Bueno, mira, ahí es donde lo que pasó en Venezuela fue lo que pasó en Ecuador en menores proporciones, porque cuando se imprime demasiado, lo que pasa es que la economía de Colombia
a muchos no les gusta lo que voy a decir, pero es la realidad. La economía de Colombia es una economía bien manejada. Miren que de todos los países latinoamericanos, el segundo país que va a tener, digamos, el mayor crecimiento va a ser Colombia, o el menor de crecimiento. Aquí se espera que caigamos como en 2%, 2.5% en el Producto Interno Bruto, mientras que estamos hablando en las economías de América Latina de un 8, un 10%. Eso es básicamente como si se nos cayeran toda la producción en ese porcentaje. Entonces yo no creo que Colombia sea un país que vaya a caer como Venezuela, porque por el nivel de irresponsabilidad que se ha manejado en esos países. En Ecuador, por ejemplo, se empezó a emitir muchísima moneda porque cuando los bancos empiezan a imprimir, empieza a circular una cantidad de dinero que sale de la nada, las personas empiezan a perder confianza en eso y en Ecuador, por ejemplo, recuerdo que en aquel momento el dólar pasó de 4.500 a 25.000 en una semana. Entonces, ya cuando se pierde la confianza en la moneda, un día el presidente salió un domingo y dijo, mañana no abrimos bancos, el lunes, que fue el famoso festivo bancario, y el lunes por la noche salió diciendo, listo, vamos a dolarizar la economía, a partir de mañana todo el mundo, toda la plata que tenía se va a convertir en dólares a 25.000 y las personas perdieron un mundo. Eso también sucedió con el corralito en Argentina, etcétera. Pero aquí en Colombia no creo que vamos a llegar a eso. De hecho, si mal no recuerdo, cuando recién empezó la crisis, lo primero que el gobierno dijo es que iba a frenar los préstamos, porque no, me parece que nosotros estamos bien manejados y no estamos saliendo como locos a imprimir, a imprimir. Miren, un país que está imprimiendo como loco y que vamos a ver las consecuencias es Estados Unidos. Estados Unidos está, todo el mundo dice, no, qué berraquera, me están mandando, a la gente le están mandando $1.200 de regalo a la casa por cada adulto y 500 por cada menor. Y la gente es feliz diciendo, es que me regalaron 1.200, no me regalaron. Eso fue que el presidente lo que hizo, el gobierno lo que hizo fue sacó una tarjeta de crédito a nombre suyo y después fue y compró con ella y compró con ella más o menos lo que el gobierno está endeudando a cada persona ya está alrededor de 20 y pico mil de dólares por habitante de toda la cantidad que está produciendo y luego vienen y le regalan 1.200. Eso es como si el gobierno saca un crédito a nombre mío por 20.000 dólares y después de ahí saca 1.200 y me dice, mire, es que le traje este regalo. Aquí yo no creo que vaya a pasar eso porque aquí tenemos mucha disciplina, pero vuelvo y digo, la depresión con la que están comparando esto es con la que sucedió en 1929. Es decir, nadie puede en este momento saber en qué va a terminar todo esto, pero que nos vamos a convertir en un Venezuela, no creo. Alguien me hablaba también de que era posible que dolarizar la economía. Eso tampoco es conveniente ni tampoco lo creo posible porque eso trae unas consecuencias muy fuertes. Lo viví en Ecuador. Una vez dolarizas la economía quedas frito, porque ahí sí los dólares que entran son solamente los que pueden, nadie puede imprimir dólares sino Estados Unidos. Entonces yo no sería tan pesimista. Lo que te digo, hay que esperar lo peor en términos de que seamos muy, muy precavidos y seamos muy austeros ahora, pero tampoco significa que el mundo se va a acabar. O sea, las crisis económicas vienen cada ciclo, cada 10, 12 años, y de hecho hay oportunidades muy grandes cuando esto empieza a tocar fondo y a salir nuevamente. Me preguntan aquí con el tema del dólar, con esta bomba económica que hay, porque es una combinación del petróleo. El petróleo, los árabes, los rusos, es la combinación del virus, la combinación de sacar moneda y dinero en diferentes países. En este momento es mejor guardar pesos o comprar dólares y guardarlos. Pues mira, si me preguntas a mí, yo me enfoco más por los dólares. De hecho, yo tomé más posiciones en dólares, pero lo hago es porque pues mi mentalidad, yo llevo ya 20 años, yo viví 20 años por fuera de Colombia, regresé hace 4 años y viví en Ecuador que es dolarizado y viví en Estados Unidos que es dolarizado, entonces mi mente funciona en dólares. Pero hay algo muy interesante, uno con el dólar hasta ahora nunca pierde, ¿no es cierto? Pero es que acuérdate que están pasando cosas muy terribles, o sea, cosas que nunca habían pasado antes. Obviamente yo pienso que el dólar siempre, por ahora, es la moneda más fuerte que hay,
Y existe algo muy interesante y es que el dólar está en la TRM moviéndose alrededor de los 4.000, pero en las casas de cambio sigue todavía a Sí. 3.300 y a 3.400. Entonces, eso da cierto alivio de pensar que, o sea, si no se está subiendo en la casa de cambio, es básicamente porque no tiene demanda. Es decir, la gente no está yendo a comprar dólares. Bueno, entonces cuando nunca en mi vida, en los últimos 20 años, yo había visto una brecha tan grande entre la TRM y el negro. Normalmente cuando eran 200 pesos por ahí, pero ahora ha llegado como hasta 700 pesos. Entonces yo pienso que uno sí debería de tener una platica en dólares, pero también dejar en pesos, no hay que paniquearse, pero estás protegido y si de pronto el dólar, por decir algo, vuelve a bajar, yo escuchaba al ministro de Hacienda una vez hablando sobre el dólar, decía que si pasaran cosas buenas, el dólar podría llegar a niveles de 3.800 y estabilizarse por ahí. Pero es que el dólar depende directamente del petróleo. ¿Ok? Entonces, cuando el petróleo sube, el dólar baja. Cuando el petróleo cae, por eso han sido estas caídas tan fuertes, el dólar sube. Entonces, yo en el mediano plazo ni en el corto plazo veo un repunte, veo que el dólar vaya a caer porque el petróleo no tiene ninguna razón en este momento para subir de precio. Ustedes vieron lo que pasó hace 3 o 4 días, que se vencieron unos contratos de petróleo. Bueno, eso es un tema ya muy técnico, pero en otras palabras, a la gente que había comprado petróleo a futuro en Estados Unidos tuvieron que pagarles, había que pagar $37 para que se llevaran un barril, o sea, un precio negativo que nunca en la historia había pasado. Entonces, mientras el petróleo no suba, el dólar no va a bajar. Entonces, yo pienso que va a estar ahí y es una buena forma de proteger una parte de tu ingreso. Bueno, voy a hacer como un último test contigo, porque ahora más adelante nos vamos a conectar ya con la presidencia de la República, a ver con qué salen, porque cada día salen con una diferente. Entonces, recomendaciones, algo, pregunta corta, respuesta corta. Recomendaciones para gastos de familia. Lo esencial, lo esencial. Tenemos que bajar, pensar que el dinero lo tenemos que estirar lo más posible. Y les digo yo, la forma como paguen es muy importante. Por eso, las personas que tengan acceso a las tarjetas de crédito pueden ir a finanzasinmisterio.com/método X8 y ahí van a poder bajar un video donde les enseño un método para que mejoren mucho su flujo de caja y para que pongan en cuarentena su dinero. Cuando vayan Re- a pensar en hacer un pago, siempre piensen en cómo estirar más el dinero, pero muy austeros. recomendaciones porque no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, de la persona que vive del diario, en su mayoría independientes. Lo mismo, tiene que tratar de bajar los gastos a lo máximo. Yo entiendo que hay ya unas situaciones muy complicadas que no es voluntad de ellos bajar los gastos, pero hay que pensar en eso. Únanse entre varias familias y ayúdense. Pero entonces si antes comíamos carne más seguido, pues ahora comamos más granitos, pongámonos en modo emergencia, que en últimas todos estamos en lo mismo. Recomendaciones para microempresarios. Para microempresarios, mira, esto te lo contesto con una de las razones que me llevó a mi primera quiebra. Existe una línea muy delgada entre la perseverancia y la terquedad. Entonces, tienen que ser muy objetivos, porque el problema que tienen las empresas, por pequeñas que sean, es que los gastos se te pueden comer tu patrimonio personal muy rápido. Entonces, ese cuento de que es que esto mejora, por eso me quebré yo, no, esto mejora, no, en diciembre las ventas mejoran, no, que esto va a pasar, no, tiene que ser muy objetivo y tiene que tomar decisiones ya. Si usted ve que su negocio no es viable, pues es mejor cerrarlo que seguir perdiendo dinero o reinventarse, pero tiene que ser muy, muy consciente de eso, mucha frialdad para tomar las decisiones. Algunos negocios que usted recomiende, escalables. Por ejemplo, la del chontaduro era un ejemplo, pero el independiente, negocios que pueden tener visión para conseguir ese flujo de dinero que vamos a necesitar. Pues yo pienso que, mira, te lo podría resumir todo a través de Internet o todo a través de redes sociales, ¿ya?
porque es increíble ver, por ejemplo, que pues quién iba a pensar que un chontaduro lo podía uno comercializar por internet de esa forma. Pero también existe mucha información de hecho, lo que yo hago como coach de finanzas personales no es que yo haya estudiado en una universidad para hacer esto, sino que fue algo que vi hace como año y medio y vi una oportunidad muy grande a través de internet. Y ahora la buena noticia es que existen muchos cursos que están ofreciendo gratis por internet. Edúquense y busquen oportunidades ahí. Pero pienso que la mejor manera es poder, sea el que sea el negocio, tratar de promocionarse por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, hasta donde le permitan a ustedes, que es lo que hoy en día se llama el marketing digital. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, por tu tiempo. Pues recordemos la dirección antes de terminar, además porque quiero invitarlos, porque hay muchas dudas frente a otros casos en Cali sobre medidas que ha adoptado la alcaldía y les voy a dar unas respuestas que me han hecho aquí. Bueno, la dirección donde les digo pueden entrar a www.finanzassinmisterio.com/método X8. Ahí les va a pedir el nombre y el correo electrónico para que puedan ver un video de 20 minutos donde les enseño un método muy interesante para que coloquen en cuarentena su negocio, su dinero, y por medio de ese correo les estaré mandando próximamente cuando abra unos mini cursos que voy a estar dando para que aprovechen y se empiecen a educar financieramente porque, como les digo, el mundo no se va a acabar. De esta salimos como siempre lo hemos hecho, pero lo importante es que salgamos con enseñanzas, porque esta crisis se va a repetir dentro de 10 años o 12 años y después dentro de 10 o 12 años. Esperemos que sin pandemia, pero los ciclos de la economía siempre se repiten y esta experiencia de ahora es la que nos va a servir para poder capitalizar y estar mucho más tranquilos en la siguiente crisis que venga. Muchas gracias, Fabio, por atender este llamado. A nuestros seguidores les quiero decir que Tu Arco tiene una responsabilidad con la ciudadanía y queremos interpretar las necesidades de ustedes. Por eso no solamente vamos a ser como tan papistas de solamente escuchar qué dice gobernación, alcaldía, presidencia. Queremos escucharlos ustedes. Nos pueden escribir a través de Messenger sobre temas que pueden ser puntuales, que de pronto no convoquen mucha gente, pero sí nichos de audiencia que les interese. Por ejemplo, vamos a tratar el tema de la salud mental. Hay en este momento muchos problemas intrafamiliares, de convivencia, cómo tratar ese tema, que es psicológico, que no hay cultura en Colombia porque la gente cree que uno ir donde un psicólogo es que está loco. No, en este momento se va a necesitar eso. Hay muchas empresas que quieren saber sobre asesorías tanto tributarias como también la asesoría legal sobre pago de empleos, los arrendamientos, si hay que entregar un local, cómo entregarlo, cómo poder esa negociación, eso lo vamos a estar tratando estos días aquí en Tu Barco. Y uno muy importante y que me están pidiendo es mire aquí cantidad de preguntas de las personas que nos están diciendo, bueno, el lunes puedo salir a trabajar, cómo se reactiva la economía, la construcción, qué va a pasar con el mío, puedo moverme en moto, qué va a pasar con el pico y vida. Están evaluando, el alcalde nos decía, vamos a ver el comportamiento. Este fin de semana hay ley seca en Cali, pero también van a ver el comportamiento para ver qué va a pasar a partir del día lunes. Entonces, espero que el sábado o el domingo tengamos al alcalde aquí hablando sobre ese tema para que ustedes estén instruidos qué va a pasar, si pueden salir, si no pueden salir, si quieren nos pueden dejar aquí preguntas o más adelante les lanzo una promoción para que nos dejen las preguntas, porque sí hay muchos interrogantes cómo se va a restablecer la economía y sobre todo porque hay unos sectores que lo están haciendo, pero otros no. Y a cuáles le cobija y cuáles no. Y esta semana verdaderamente hay muchas cosas para preguntar, el tema de servicios públicos, el tema de no concuerda el pico y vida con el pico y placa, mucha gente están confundida, se están llevando los carros, los operativos, la gente que está abusando, el que está vendiendo los mercados, los que están robando. Es una situación difícil la que hay ahora. Entonces los invitamos porque vamos a tener varios temas en Tu Barco, en vivo, y estaremos haciendo la promoción previa. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados siempre con nosotros. Estamos con nuestro periodismo ciudadano.
Este es tu barco, ya saben, nos buscan por Google, ya saben, también vamos a dejar ahora en los comentarios el link o la página donde pueden encontrar a Fabio, que excelente estos datos que nos dieron en materia de finanzas. Eso sí, aquí podemos amanecer hablando del tema y no terminamos. Gracias por estar conectados.